Nuevamente les damos la bienvenida, jóvenes que nos han estado siguiendo la bienvenida, el primer tema. Recordamos que son espacios, los círculos vocacionales de encuentro de las jóvenes que tienen inquietud por descubrir el proyecto que Dios tiene para ustedes, por entender de qué se trata esto de la vocación, del llamado de Dios a un estilo de vida específico, a un estado de vida específico, sea el matrimonio, la vida consagrada, la vida de soltería vista como vocación, muy lejana de la propuesta que hoy en día nos hacen de quedarnos solos con un gato, un perro o cualquier otra cosa parecida, o con un robot en su defecto, pero que no responde a un llamado de Dios, a un cumplimiento de una vocación que en esencia está hecha para lo que estamos hechos nosotros, los seres humanos, para amar y para servir. Y por eso este tema 2 justamente se titula así, vocación, exigencia de vida. Vocación, exigencia de vida. ¿Qué te hace pensar? Recuerda que vocación es llamado, y es llamado no de cualquier forma ni de cualquier persona, sino nada más y nada menos que del mismo Dios, de tu Creador. Esa llamada se nos presenta aquí como exigencia de vida. Volvemos a recordar esto, que la vocación es llamado, y es el llamado que Dios te hace a la propia vida y no solo te llamó a la vida, sino te hace diferentes llamados a lo largo de toda tu existencia. Y luego te hará un llamado a una vocación específica. Te ha hecho el llamado a la vida, te ha hecho el llamado a la felicidad, te ha hecho el llamado a formar parte de su pueblo, del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia a través del bautismo. Te hará el llamado específico ahora en la etapa de tu juventud a vivir un estado de vida específico que te lleve a la santidad que Él quiere. A vivir esa alianza, a la santidad a veces la vemos como muy lejana a nuestra realidad, a nuestra condición, pero al final es a vivir esa alianza de la que hablamos en el encuentro pasado, esa alianza de Dios con el pueblo, esa amistad, ese pacto, ese yo quiero ser tu Dios y quiero que tú seas mi pueblo, a eso en concreto. Eh, el llamado a la vida, ya lo dijimos, a la existencia, al bautismo, a la familia, a la iglesia, el llamado a la felicidad, y la felicidad, decía San Ignacio de Loyola, está o la vas a vivir o la vas a experimentar, o la plenitud como la podemos, o en la medida en que la podemos alcanzar, por lo menos en esta vida terrenal y pasajera, pues está en la capacidad que tengamos de amar y de servir. Y luego, pues también seremos llamados a una vocación específica en este momento de tu juventud, que seguramente te estás preguntando, y la vocación específica es ese llamado al matrimonio como vocación, como llamado de Dios, como proyecto de Dios a la santidad, a la vida consagrada eh, o a la soltería. Para la cosa que Dios te llame, para el estado de vida que Dios te llame, Dios te capacita. Dios no te va a pedir algo que antes no te dio. Dios te conoce y sabe quién eres y qué puedes hacer. Los que no nos conocemos somos nosotros. Los que no nos reconocemos somos nosotros. Los que a veces perdemos nuestra identidad somos nosotros. Los que no creemos suficiente en nosotros mismos somos nosotros mismos. Pero Él sí sabe. Entonces, por eso estos espacios también son para conocer, sí, un proceso de conocimiento personal, conocerme yo y luego conocer a aquel que me habita, a aquel que me creó, a Dios. Creer en mí, creer en Él. Es un proceso en donde no es solo yo, ni solo Dios,
y yo me quedo así como a un ladito o al margen. No, si te encuentras a ti misma, si haces una verdadera introspección y sabes quién eres, vas a encontrar a Dios que está ahí, que te creó, que te habita. Eres el templo de Dios, dice San Pablo, nosotros somos templos de Dios. Y cuando entras a ese templo, entonces descubres a Dios que está ahí y que te llama y que te ama y que te envía. Y si te acercas a Dios sin mucho conocimiento de ti, Él sin duda te llevará a ti. Entonces, inevitablemente es así. Te conoces a ti, conoces a Dios. Te encuentras a ti, encuentras a Dios. ¿Sí? Y encuentras ese llamado, descubres ese llamado inevitable eh, que forma parte de tu naturaleza, de tu vida, de tu existencia y que por eso la vocación se convierte en una exigencia de vida. Necesitamos descubrir, entender si queremos verdaderamente ser felices, ser plenos, saber cuál es ese proyecto, esa llamada que Dios nos hace en la vida. Jesús nos enseña con su vida el servicio. Hablamos que la vocación fundamental del ser humano es al amor y al servicio. Y Jesús nos lo enseña con su vida. Jesús es la expresión y la manifestación y el sacramento más grande del Padre. La manifestación, un sacramento es una manifestación del amor de Dios. No hay mayor sacramento que Jesús mismo, el Hijo mismo. Y la Escritura lo dice. No hay, o sea, tanto amor Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Lo que Dios quiere es que tengamos vida y vida en abundancia, y no vida plena solamente aquí terrena, sino vida eterna. Entonces Jesús es la manifestación más grande del amor de Dios. Él mismo lo dice. Y su vida, bueno, es un continuo darse, un continuo partirse. Jesús se hizo Eucaristías de manera sacramental al final de su existencia terrena, pero en realidad Jesús fue Eucaristía desde que nació, se nos dio, se nos dio como alimento, como palabra, eh, se partió, se fue donando, se fue dando a lo largo de sus años y al final, pues la entrega total, la entrega plena en la cruz, pero no solo en la cruz, sino sobre todo en la vida que nos da después de la cruz, en la resurrección. Así que la vida de Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro maestro, pues nos enseña eso, la vocación al amor y al servicio. Y lo dice, Él lo enseña en cada momento, en cada gesto, pero hay momentos puntuales en donde se manifiesta ese deseo y esa actitud de servicio. Estoy en medio de ustedes como el que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y esa es la razón de la existencia. En el documento que recientemente escribió el Santo Padre a los jóvenes, nos habla de esto. Cristo vive y nos quiere vivos. Y esa vida la vamos a tener o experimentar cuando nos capacitemos o nos dispongamos para vivir, primero para recibir y reconocer y experimentar ese amor de Dios en nosotros, y luego para vivirlo, transmitirlo, compartirlo y para concretarlo en el servicio. El amor se traduce en servicio y muchas veces lo hemos escuchado de muchas maneras. El amor se pone más en las obras que en las palabras, y San Pablo también dirá, pues muéstrame eh, tu fe con obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. O sea, al final lo que creemos lo vivimos y lo concretamos. Entonces, Cristo lo que quiere es que vivamos y vivamos plenos, felices. Y que sepas, joven, que recordemos todos que solo lograremos eso cuando tengamos la, la posibilidad y la experiencia del amor y del servicio. Ustedes tienen una gran misión: testimoniar a todos la alegría que nace de la amistad con Cristo.
Ese amor y ese servicio no van a ser de la nada ni por arte de magia, sino se va a fraguar en la experiencia del encuentro y de la amistad que tengas con Jesús. Acuérdate de la alianza, acuérdate del pacto, acuérdate del pueblo, de los temas que hemos venido hablando, y al final ese pacto, esa alianza, ese deseo de yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, es esa amistad con Cristo que hoy se nos ofrece y que Cristo nos facilita. Cristo vive y te ama infinitamente y su amor por ti no está condicionado por tus caídas o tus errores. Él que dio su vida por ti no aguarda a que llegues a la perfección para amarte. Te ama como eres, nos ama como somos en nuestras imperfecciones, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, y ahí nos fortalece, no es que quiere que nos quedemos ahí, sino ahí nos fortalece, ahí nos llama, ahí nos exige, ahí nos pide, ahí nos acompaña, pero nos ama infinitamente, nos ama incondicionalmente, nos ama personalmente, y ese amor lo tenemos que experimentar, no solamente conocer. Hay que invocar cada día al Espíritu Santo, que es el único que nos hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para llenarlo de su amor, de su luz y de su fuerza. De manera muy sencilla, pero es entender que la vocación, el llamado de Dios, se convierte en exigencia de la vida, o sea que no es como que si quieres o no responder a esa vocación, a ese llamado, que si quieres o no escucharlo, es que es reconocer que tú quieres ser feliz y que tu felicidad, tu plenitud está en responder a lo que Dios te llama, para lo que Dios te creó. Y para responder hay que descubrirlo. Por lo tanto, la vocación se convierte en una exigencia de vida, en una necesidad, más que exigencia, así como obligación, es como una necesidad. Necesitamos eh, saber, ya sabemos que Dios nos creó por amor y para amar, y, y para amar y servir. Pero ahora en dónde lo hacemos de manera específica, en dónde lo concretamos, qué llamadas concretas me hace Dios a mí en mi realidad, en el hoy de mi vida, de mi historia, de mi existencia, a mí como soy, con lo que tengo, a qué me llama. Ajá. Entonces, por eso es que la vocación se convierte en exigencia de vida. Y como compromiso de este momento de reflexión, podemos quedarnos con el agradecer a Dios primero por el don de nuestra vida, eh, porque nos ha llamado a eso, a la vida y a la existencia, y con eso a la posibilidad de hacer infinitas cosas en, para poder amar y servir. Y en esta línea del servicio y siguiendo el ejemplo del maestro del servicio, del que se puso a servirnos cuando era el rey y señor, y, y que dice, el que quiera ser el primero que sea el último, el que quiera ser el más importante, que sirva a los demás, bueno, que nos ayude también a nosotros a entender de qué manera podemos servir a los demás y encontrar más plenitud en dar que en recibir, como lo dice San Pablo. Eh, Busca hacer algún servicio, busca y mira a tu alrededor, mira todas las necesidades que hay presentes en tu entorno y trata de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y responde, no solo como quédate con la respuesta, sino una vez descubierta, ponte en acción, haz alguna obra concreta eh, y te darás cuenta que verdaderamente hay más satisfacción en dar que, que muchas veces en recibir, aunque sea grato también recibir. Y recibimos muchas veces y del primero que recibimos es de Dios. Recuerda, joven, que Cristo vive y te quiere viva, te quiere vivo. Tu felicidad está en amar y servir. Y eso lo harás en plenitud en la respuesta a tu vocación específica. Sigue pidiendo al Señor que te ayude a entender,
a descubrir, a experimentar primero su amor para que te sientes llamado a amar, todo lo que Él nos da para que te sientas llamado también a servir, a compartir lo que Él mismo te ha dado, lo que no es tuyo, lo que te ha sido dado. Y luego pídele la gracia del Espíritu Santo para que te ayude a entender también cuál es el camino específico, la vocación específica, tu estado de vida al que Él te llama. La vida consagrada, la vida del matrimonio, la vida de soltería. Es muy bueno para hacer un discernimiento, tener un acompañamiento vocacional. Hay todas las congregaciones, contamos con esa misión, con ese servicio de pastoral vocacional, de acompañamiento a los jóvenes que buscan descubrir el proyecto de Dios en sus vidas y que no saben cómo hacerlo. Podemos acompañarte, comunícate con nosotros y estaremos dispuestas siempre a escucharte, a, a llevarte al encuentro con Dios, que es el único que te va a dar respuesta. Dios te bendiga y oramos por ti.